Vamos a abrir la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 12, y leeremos los versículos que van del 35 al 40. Lucas 12, del 35 al 40, nos dice así la palabra del Señor. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que esperan a su Señor cuando ha de volver de las bodas, para que cuando venga y llame le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a quienes, cuando el Señor venga, los halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá y les servirá. Y aunque venga la segunda vigilia o venga la tercera vigilia y los halle así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiera el padre de familia a qué hora había de venir el ladrón, velaría ciertamente y no lo dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Una hermosa enseñanza del Señor Jesús, que en su ministerio podríamos decir que dividió sus mensajes en dos grandes bloques. Uno que iba destinado a las personas que habían de creer en Él como Salvador personal, a las que les presentaba el mensaje de la salvación, la vida eterna, el nuevo nacimiento, como es el caso de Nicodemo y tantos otros casos que encontramos en la palabra. Y tenemos otro segundo bloque, que son las enseñanzas que el Señor Jesús dio ya a aquellos que habían creído en Él y que le seguían, como en este caso eran sus discípulos. Nosotros, por la gracia de Dios, entiendo que la mayoría de los que estamos aquí hemos conocido al Señor Jesús como nuestro Salvador personal. Un día dimos ese paso de fe en el cual la gracia de Dios nos socorrió, su misericordia nos concedió creer al Evangelio, el Evangelio nos alcanzó, creímos en el Señor Jesús como nuestro Salvador personal, arrepentidos de nuestros pecados, nos entregamos a Él y nacimos de nuevo. Tenemos esa experiencia de que somos salvos y de que somos hijos de Dios. Es decir, que la primera fase, el primer estadio, lo hemos alcanzado. Y ahora estamos en este segundo que es el caminar con el Señor Jesús. Y en esto nos acogemos a todas estas enseñanzas que el Señor nos ha dado para crecer en Él, para andar como Él le agrada y para servirle en todo para su gloria. Y esta es una de las enseñanzas que el Señor nos deja a los que ya somos suyos. No vamos a entrar en todo el desarrollo del contexto en el que está hablando, porque está hablando del día que Él haya de venir a buscarnos y de que hemos de estar preparados. Es esto lo que está explicando. Pero nos vamos a ir particularmente al versículo 39, porque en él encontramos una enseñanza directa del Señor Jesús que tenemos que ver lo que nos quiere decir para aplicarlo a nuestras vidas en lo necesario que es hoy. Es un versículo que es en sí mismo doctrina del Señor. Nos dice: pero sabed esto, que si supiera el padre de familia a qué hora había de venir el ladrón, velaría ciertamente y no lo dejaría minar su casa. Juan 12, 39. Aquí el Señor nos está dejando una enseñanza muy importante. Nos está diciendo que hay un padre de familia, que ese padre de familia tiene una responsabilidad, que es cuidar su casa, que ese padre de familia sabe que hay un ladrón, que a una hora determinada va a venir a robar y que va a procurar, porque sabe que va a venir, que ese ladrón no robe en la casa. Y esta enseñanza nos la tenemos que aplicar porque este mensaje quiero titularlo Guardar la casa. Y prestemos atención a esto que el Señor nos quiere decir en esta mañana, porque es muy importante para nuestras vidas personales, para nuestras vidas familiares y para nuestras vidas eclesiales. Porque nuestra vida, en general, de la que nos ha estado hablando hace un ratito Dani,
de esa vida Zoe, que es nuestra vida de comunión con el Señor, la nueva vida que tenemos en Él, tiene fundamentalmente estas tres patas. Tenemos una vida personal de comunión con el Señor, en la que le servimos. Tenemos una vida familiar, en la que vivimos con los nuestros las cosas del Señor, sean nuestros padres, nuestros hijos, esposos, esposas, etc. Y tenemos una vida eclesial en la que todos formamos parte de una iglesia local en la cual juntamente queremos alabar al Señor y edificarnos en el Señor, ¿verdad? Tenemos estas tres patas. Entonces, el guardar la casa afecta a las tres, como ahora veremos. ¿Por qué hay una necesidad de guardar la casa? Bien, porque en el inicio de la historia del hombre hubo el más grande robo en la primera casa que existió. Y ahí es donde empieza todo. Y es por eso que a partir de ahí tenemos que tener cuidado y guardar la casa. Vamos a ir al principio, vamos a ir a los orígenes, al libro del Génesis. Vamos a ir al libro del Génesis, al capítulo 2, en el que encontramos el momento del inicio de la historia del hombre cuando Dios lo creó. Génesis 2, los versículos 7 al 8, nos dice: Formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz soplo de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios había plantado un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Aquí nos encontramos a Dios creando al hombre de una manera especial, diferente a como había creado el resto de las cosas. Dice que lo forma del polvo de la tierra, sopla Dios directamente en su raíz para darle vida. Pero no solo eso, porque el versículo 8 nos dice que Jehová Dios había plantado un huerto en Edén al oriente. Es decir, que antes de hacer al hombre, Dios ya había hecho un lugar específico en el que el hombre habría de vivir. Dice que había plantado un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Tenemos un huerto que Dios ha hecho, Dios hace al hombre y lo pone en ese lugar. Pensemos que Dios había hecho toda la tierra y toda la tierra era maravillosa. Pero de todos los lugares maravillosos que había en la tierra, Dios había hecho uno especial para que el hombre estuviera allí. Y ese lugar era Edén. Y nos dice que Dios lo puso. No es que el hombre, una vez así, había sido creado y el hombre era un ser inteligente, no afectado por el pecado, porque hoy podemos ser muy inteligentes, pero el pecado nos ha afectado a todos. Adán no estaba afectado por el pecado. No es que Adán en su capacidad, en su intelecto, tuviera la opción de decir, mira, pues yo ahora escojo que viviré aquí, sino que Dios lo puso. Dios escogió el lugar en que Adán había de vivir, porque ese había de ser el lugar idóneo, adecuado para él. Todo aquello que Dios nos da es lo adecuado para nosotros. Y nosotros debemos dejar que Dios nos ponga en el lugar que Él quiera. Hace un rato Dani decía que el alma pues busca sus cosas, y queremos nosotros decidir. Dios decide qué es lo mejor para nosotros y lo ideal es que nos dejemos llevar y gobernar por el Señor en todas las cosas. Bien, Dios pues dispone el lugar donde estará, y el lugar donde Dios puso a Adán y el lugar donde había de vivir Adán era su morada. Y cuando hablamos de morada, entendemos que la morada es la casa que uno tiene. Recordemos aquellos versículos que encontramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, cuando el Señor iba por el desierto, al lado del río Jordán, y estaba allí Juan el Bautista. Y Juan el Bautista al verlo dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dos de los discípulos de Juan el Bautista lo oyeron. ¿Y qué hicieron? Siguieron al Señor Jesús. Y entonces el Señor Jesús mira hacia atrás y ve que le seguían y les dice, ¿qué buscáis?
Y ellos que le preguntan al Señor, ¿recordáis? Le dicen, Señor, ¿dónde moras? Le preguntan, ¿dónde moras? Le podían haber preguntado otra cosa. Le preguntan, Señor, ¿dónde moras? Porque ellos tenían interés en que el Señor Jesús, a partir de ese momento, fuera su maestro. Habían entendido de su anterior maestro, que era Juan el Bautista, que había algo especial en ese hombre que caminaba por allí, que era el Hijo de Dios, al que estaban esperando. Y ellos, queriendo ir en pos de él, le preguntan, Señor, ¿dónde moras? Como diciéndole, Señor, queremos estar contigo, queremos ahora seguirte a ti. Y el Señor, ¿qué les dice? Venid y ved. Y el Señor les lleva al lugar donde él moraba, que era su casa. Es decir, que el lugar donde uno mora es su casa. Adán, el lugar donde moraba, que era el Edén, era la casa que Dios le había dado para vivir. Así que en esa casa donde Dios le ha puesto, no solo le da el lugar, sino que le da dos tareas que tenía que hacer. Lo encontramos en Génesis, en el capítulo 2 en el que estamos, y el versículo 15. Vuelve a decirnos, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. Vuelve por segunda vez a ratificar esta idea. Dios lo pone. Y dice el para qué. Para que lo labrara y lo guardara. Nada en la vida del hombre había de ser ocioso. Estar en un lugar sin propósito ninguno. Dios lo pone en un lugar para que hiciera algo. Y le da dos tareas para hacer. Una, que labrara el huerto, y otra, que lo guardara. Estas dos tareas tienen sus características específicas. El que labrara el huerto nos está hablando de algo físico, ¿verdad? Adán tenía que trabajar. Labrar es trabajar la tierra. Y esa tierra trabajada daría su fruto. Y el guardarla nos orienta hacia un concepto, diríamos, más de la parte espiritual. Porque este guardar o cuidar el huerto está haciendo referencia, se puede traducir como guardar o como cuidar, está haciendo referencia a que alguien tiene que estar vigilando el funcionamiento de todo para que todo esté en orden. Es decir, estamos hablando de una tarea física primero y de una tarea intelectual de cuidado, de vigilancia que Adán tenía que hacer. Es el concepto de que él había de procurar de que todo estuviera en orden. Y esto nos recuerda a una enseñanza del Señor Jesús cuando en Lucas 12, no buscamos los textos porque no se nos iría mucho el tiempo, pero os los menciono y los podéis consultar. En Lucas, en el capítulo 12, el versículo 42, está hablando de un mayordomo. Los mayordomos eran los que cuidaban la casa, Era dentro de la servidumbre el mayor responsable. Tenía que ocuparse de que todo estuviera correctamente funcionando. Y el Señor en ese versículo habla de que bienaventurado es aquel mayordomo que da a la familia su comida, su ración, a su tiempo. Es decir, aquel mayordomo que está velando para que todas las cosas en el hogar funcionen correctamente. Porque el señor de ese hogar se había marchado y le deja a él el cuidado de su familia, que no es poca cosa para un mayordomo, ser el responsable de la familia de su Señor. Y dice que el Señor Jesús, que bienaventurado el mayordomo que hace esto y que utiliza las palabras que es fiel y prudente. El que hace así y lo hace bien es fiel. Es fiel porque está obedeciendo lo que le ha dicho su Señor, está haciendo lo que le han encargado que haga. Y además es prudente, y el Señor utiliza este adjetivo con un propósito, porque prudente es aquel que es sensato, y la palabra se traduce también como el que tiene pensamientos juiciosos. Es decir, aquella persona que no solo hace una labor física, sino que también está pendiente en su intelecto, en su capacidad de entender, de que todas las cosas funcionen bien. Encontramos en el mayordomo las mismas características que Dios le pide a Adán en el Edén. Es decir, una labor práctica de ejecución
y una labor intelectual de pensamiento, de tener cuidado de todas las cosas para que todas funcionen perfectamente. En el caso de un mayordomo, como tiene siervos a su disposición, es el responsable de decirle a cada uno de los siervos lo que tiene que hacer, pero la responsabilidad es suya de que la casa esté en perfectas condiciones. Entonces encontramos que el Señor da esta responsabilidad a Adán en el cuidado de la casa que le ha dado, que es el huerto de Edén. Tiene que trabajarla y tiene que cuidarla. De manera que la casa ya está preparada y uno piensa, ¿por qué el Señor le dice a Adán que tenga cuidado de esa casa? ¿Es que había algún peligro? Bien, en ese momento no lo había, porque en ese momento en que el Señor le da esta instrucción a Adán, todavía no había creado a su esposa, a Eva, es decir, que la creación no estaba completada todavía. Y hemos de recordar que cuando toda la creación estaba completada, incluso con la presencia de Eva, nos dice en Génesis, en el primer capítulo, el versículo 31, que Dios vio todo lo que había hecho y todo era bueno en gran manera. No solo dice que era bueno. Decir que es bueno en gran manera es decir que era buenísimo. Es el superlativo de bueno. Todo lo que Dios había hecho era buenísimo. No había ninguna mancha, ninguna fealdad, ninguna cosa que estropeara nada. No lo había. Pero aún así Dios le dice a Adán, ten cuidado de tu casa. ¿Por qué? Porque Dios sabía lo que iba a ocurrir. Dios sabe todas las cosas. Dios sabía que un día vendría el hombre a ser tentado y que vendría a ser tentado precisamente en el huerto del Edén, que era su casa. Por eso Dios le está diciendo, cuida esto. Y podríamos pensar, bueno, Dios podría haberle advertido con pelos y señales de todo lo que va a ocurrir, porque Dios lo sabía. Dios podía haberle dicho a Adán, oye, Adán, cuidado, porque un día tú tendrás una mujer y verás que viene una serpiente que habla y que os va a tentar sobre el fruto del árbol que no habéis de comer y darle toda la explicación. Dios no hace esto. Y no porque haya una dejación de funciones, porque Dios todo lo hace bien. Nunca discutamos esto. Si Dios hace una cosa es porque se ha de hacer así. Y Dios lo hizo bien con Adán. ¿Por qué? Porque Dios, en el momento de decirle, ten cuidado, ya le está advirtiendo de que algo puede pasar, y Dios trata a Adán conforme a lo que es, un hombre adulto con una capacidad para entender y discernir las cosas. Y el hombre tenía que ser probado, y Adán tenía la capacidad para entender lo que estaba pasando en el momento que pasó, y Eva también, como veremos un poquito más adelante. Esto es como si un día viene un niño pequeñito a mi casa, o si un día tuviera un nieto. No sé si un día lo tendré, Dios sabe. Imaginaos que un día tengo un nieto. Vale, pues cuando venga este nieto a mi casa, yo le diré al nieto, no metas los dedos en el enchufe porque te va a dar la corriente, ¿verdad? ¿Verdad que hacemos esto con los niños? Vale. Pero si viene un adulto a mi casa, por ejemplo, yo invito a Rosa y viene a mi casa, cuando entre en casa no le diré, oye Rosa, no metas los dedos en el enchufe porque te va a dar la corriente, ¿verdad? No se lo diré. ¿Por qué no se lo diré? Porque es una persona adulta que eso ya lo sabe. Dios nos trata conforme a lo que somos y las capacidades que tenemos. Igual que nosotros haríamos así con un niño o con un adulto. Bien, Dios no le dice a Adán, no metas los dedos en el enchufe porque te va a dar la corriente, porque Dios sabe que Adán tiene unas capacidades que Dios le dio para entender la situación que se iba a dar. Por eso le presenta cuidado, pero no le explica todo el detalle. Y Adán, cuando llegara el momento, había de saber lo que había de ser la situación. Bien, entonces nos encontramos que la casa ya está preparada. Dios le ha hecho la casa a Adán y le ha dado las instrucciones de todo lo que debe ser el funcionamiento de esa casa. Pero hay algo que falta en esa casa. Y Dios
pensando en sí mismo, conversando con sí mismo, dice, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. Esto no se lo dice a Dios a Adán, se lo dice en sí mismo, en su seno trinitario. No es bueno que el hombre esté solo. ¿Y qué hace Dios? Forma la primera familia. No le viene a decir a Adán, oye, ¿qué te parece si te doy una compañera? No. Dios sabe lo que necesita Adán, no es bueno que esté solo, y se la da. Y forma la primera familia. En los versículos 21 y 22 de este capítulo 2 dice, y Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y se quedó dormido. Entonces tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Ahí Dios forma la primera familia. Fijémonos lo que nos dice el texto. Dios forma a la mujer tomándola de Adán para que sean una sola sangre. Era imprescindible que todo el linaje humano fuera de una única sangre para que el Señor nos pudiera redimir a todos derramando su sangre preciosa. El Señor había de venir del linaje humano, una sola sangre, Él sin pecado, por supuesto. Y nos dice que Dios la trajo al hombre. Continuamos viendo, no son decisiones del hombre, no son movimientos del hombre, es Dios que la hace y se la trae. Y en el concepto de decir que se la trajo, le está diciendo, aquí tienes a tu esposa y tú tienes que asumir lo que esto significa. Y Adán entiende esto, aunque no hay palabras aquí, no vemos una conversación entre Dios y Adán, pero Adán ha entendido el significado de que Dios le ha traído a una esposa, porque en los versículos más adelante, 23 y 24, dice, y dijo Adán, fijémonos, él medita, en sí mismo entiende, y dice, y dijo Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Adán ha entendido que la situación ha cambiado. Ahora ya no está él solo, ahora tiene una mujer que además ha salido de él, ha sido tomada de él, y que eso le implica una responsabilidad respecto a su mujer, y entiende que lo que había sido antes ya ha pasado y que ahora todo es diferente. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se llegará a su mujer y serán una sola carne. Establece, Adán entiende lo que es el concepto de una familia. Deja el hombre a su padre y a su madre, se une a su mujer, forman una sola carne, tienen sus descendencias y eso es lo que es el núcleo familiar. Después hay abuelos, hay tíos, pero el núcleo familiar es este. Adán ha entendido el propósito que ha tenido Dios cuando le ha traído una esposa. Hay un concepto de responsabilidad y un concepto de que las cosas han cambiado, ya no son como antes. Nos pasa hoy también, cuando somos solteros vivimos de una manera. En el momento que te casas, vives de otra forma, porque compartes tu vida con otra persona que forma parte de tu vida y tú de la de ella. Somos hechos una sola carne, por el vínculo que se establece en el matrimonio. Bien, y entiende esa responsabilidad porque todo aquello que Dios le había instruido a él antes de que la mujer estuviera, él procura transmitírselo a la mujer para que también lo sepa. Y fijémonos como en los versículos 16 y 17 de este capítulo 2 nos dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás de él, porque el día que comieres de él ciertamente morirás. Cuando Dios habla aquí con Adán, la mujer aún no estaba. Viene después. Sin embargo, cuando el diablo viene a tentar a Eva, Eva le contesta exactamente con estas palabras. ¿Qué nos quiere decir esto? Que Adán había instruido a su mujer, había hecho lo que tenía que hacer, había asumido la responsabilidad en el cuidado
de la familia de lo que Dios a él le había enseñado primero. Es decir, estaba cumpliendo perfectamente con su labor. Y el apóstol Pedro nos dice una cosa que hoy quizá no se entiende bien o crea una cierta problemática en diferentes ámbitos, porque las sociedades han cambiado mucho. Pero os quiero dejar este versículo porque es la revelación en el Nuevo Testamento de lo que Dios estableció en el Antiguo Testamento en Edén y que Adán cumplió perfectamente. En la primera carta de Pedro, en el capítulo 3, y en el versículo 7, dice: igualmente vosotros, maridos, habitad con ellas, se está refiriendo a sus esposas, con entendimiento, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean impedidas. Está hablando de los esposos y de las esposas, y está hablando de que el esposo debe habitar con la esposa con entendimiento. Con entendimiento. Con entendimiento es con comprensión de las cosas, de cómo es cada uno y de la situación que se vive. Y dice que lo ha de hacer, que ese entendimiento se manifiesta en la práctica en que el esposo da honor a la mujer como a vaso más frágil. Y este versículo muchas veces se cita mal. Se cita mal porque se dice que la mujer es el vaso frágil. Y no es lo que dice Pedro. Pedro dice que la mujer es vaso más frágil. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Que frágiles son los dos? El hombre es frágil y la mujer también. Y la mujer, por las características que Dios le ha dado, es vaso más frágil. Y hoy día una mujer me diría: hombre, me estás tratando de manera despreciativa, diciéndome que soy un vaso más frágil que tú, porque las sociedades se han orientado en esta forma. Pero el que la mujer sea un vaso más frágil no implica que tenga menos honor. Al contrario, está diciendo que se le ha de dar más honor por ser un vaso más frágil. Es decir, la sociedad hoy no entiende bien los principios de Dios. Bueno, no es que los entienda bien, es que no los entiende en absoluto. Porque el concepto de ser más frágil, lejos de ser que es algo menosprecia a la persona que es más frágil, el hecho de ser más frágil te da más honor del que lo es menos. Por ejemplo, pensemos en que en casa tenemos un vaso de vidrio en el cual bebemos y tenemos también un vaso de cristal de Bohemia. Tenemos los dos. Los dos son frágiles, ¿verdad? Si los dos se caen al suelo desde cierta altura se van a romper. Pero ¿cuál os parece que es más frágil? ¿El vaso de vidrio o el vaso de cristal de Bohemia? El de cristal de Bohemia es más frágil, ¿verdad? ¿Y cuál os parece que es más caro de los dos? El de Bohemia. Es más frágil, pero es mejor. Y es más caro. Es más valorado y es más honrado. Porque el vaso de vidrio lo pondrás en el platero con todos los demás. Pero el de Bohemia lo pondrás en una estantería, dentro de una vitrina, teniendo cuidado, ¿sí o no? Vale. Ahora imaginémonos que tenemos un tiesto de barro que hemos comprado en una tienda de plantas y tenemos un jarrón chino de porcelana de la dinastía Ming. Los dos se han hecho de la tierra, pero unos de barro y otros de porcelana. Los dos, si se caen desde esta altura, se van a romper. Pero ¿cuál les parece que es más frágil? ¿El chino, el jarrón chino, os parece que es más frágil? ¿Sí? Porque es de porcelana, no es de barro. ¿Y cuál os parece que es más caro? ¿El tiesto de la maceta o el jarrón chino? El jarrón chino. Y uno lo pondremos en el jardín y le pondremos tierra dentro y plantaremos un cactus o lo que nos guste plantar, y el otro lo tendremos en un lugar principal de la casa para que adorne. Lo que es más frágil
es más valioso y se lo honra más. Y esto es lo que está aquí diciendo Pedro, que hagamos los esposos con las esposas. ¿Nos acordamos a veces de nuestra esposa como un tesoro que Dios nos ha dado? ¿La honramos así? ¿Nos acordamos alguna vez de hacerlo, de honrarla de esta manera? ¿De verla como ese jarrón de porcelana? ¿De verla como ese vaso de cristal de Bohemia? Es lo que nos enseña la palabra del Señor. Por eso dice, habitad con ellas con entendimiento, porque vuestra esposa es así y así la tenéis que considerar. Dicho esto, cuando ya Dios le ha traído a la mujer, diríamos que el capítulo 2 de Génesis termina con el hogar perfecto. Lo tiene todo, los hijos vendrán, pero lo demás lo tiene todo, y además viven en santidad y en comunión con el Señor. Pero ¿cómo empieza el capítulo 3? ¡Ay, cómo empieza el capítulo 3! Empieza con la aparición por primera vez en la historia del diablo. ¿Y qué característica tiene el diablo en su manera de ser y de proceder? El diablo, en su pecado y en su locura, tiene la característica de que quiere estar siempre en el lugar que no le corresponde. Que no le corresponde. ¿Y qué es lo que hace? Vemos en el capítulo 3 de que entra en un lugar en el que no estaba. Entra, ¿dónde? En el jardín de Edén. Que el jardín de Edén, ¿qué es? Recordamos un texto que es el que nos ilustra lo que fue la caída del diablo, que lo encontramos en Isaías 14, no vamos a ir a buscarlo, pero habla de tú, querubín cubridor, que subiste a lo más alto, en el lugar de Dios quisiste poner tu trono, está diciendo, quisiste estar donde no te correspondía. Y por causa de ese orgullo, Dios lo echó del cielo y lo echó por tierra. Es lo que encontramos en Isaías. Bien, el diablo ya ha sido echado del cielo porque quiso estar donde no le correspondía. Pero como en su locura es así, ahora quiere hacer lo mismo. Él no puede ver un hogar feliz. Él no quiere, él no soporta ver un hogar perfecto. ¿Y dónde hay un hogar perfecto? En Edén. Bueno, pues vamos allí. Y entonces, ¿qué hace? Se mete en Edén, que Edén tiene una característica, os voy a leer un momentito este versículo, porque es importante. No hace falta que lo busquéis, lo busco yo en un momentito y ya está. Está, para que lo podáis contrastar después y veáis que no me invento nada, siempre es bueno contrastar lo que el predicador dice. En Ezequiel capítulo 28 y en el versículo 13, fijémonos lo que dice. Ni entramos en el contexto ni seguimos en la lectura del versículo, solamente la primera frase porque es lo que nos interesa. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. ¿Qué nos dice este versículo? ¿Que Edén qué era? ¿El huerto de quién? De Dios. ¿Tenemos alguna duda de esto? Nos lo dice el texto. Edén era el huerto de Dios. De manera que era un lugar santo, porque Dios está en lugares santos, un lugar en el que Dios se paseaba al aire del día, como encontramos también en Génesis 3, y un lugar donde Dios tenía comunión con el hombre. De manera que Edén era un lugar donde el diablo no tenía que entrar para nada. Allí no tenía nada que hacer. Además, Edén, ¿qué era también? Era la casa que Dios había dado al hombre, a esta primera familia. Y cuando alguien tiene una casa, si alguien quiere venir, lo primero que tiene que hacer es llamar y pedir permiso para entrar. ¿No os parece? Porque si alguien llega a vuestra casa, abre la puerta, se mete dentro, se sienta en el sofá y pone los pies encima de la mesa que hay delante del sofá, ¿qué vais a pensar de esa persona? Diréis, menudo personaje, menudo maleducado, menudo grosero. Este es un intruso. La palabra intruso, ¿entendemos lo que significa? Este es un intruso, se ha metido donde no le han llamado. Esto es lo que hizo el diablo en Edén.
se metió en la casa del hombre sin pedirle permiso. Yo aquí vengo y aquí me meto. Y además usó una serpiente que era una criatura de Dios y que Dios había dado al hombre la capacidad de gobierno sobre las criaturas. Es decir, toma algo que no le corresponde en absoluto, pero lo hace. Porque el diablo tiene la capacidad o tiene la locura de querer apropiarse de lo que no es suyo y de estar en los lugares en que no ha de estar. ¿Recordáis aquel caso en que el Señor habla de aquel hombre que tenía un espíritu demoníaco, y ese demonio sale del hombre y se va por lugares secos buscando dónde encontrar otra casa? ¿Recordáis el pasaje? Bien. Busca por los lugares secos y no encuentra cómodo. No encuentra nada que le acomode, no está a gusto. ¿Y qué hace ese demonio? Se acuerda y dice, donde estaba mejor, me volveré. ¿Recordáis? ¿Y qué palabras usa el Señor para decir la conversación de este demonio con sí mismo? Dice, me volveré a mi casa. Me volveré a mi casa. ¿Cómo que a tu casa? Ese hombre no es tu casa. Ese hombre es de Dios. Es una criatura de Dios, no es tu casa. Pero ¿qué hace el diablo? ¿Qué hacen los demonios? Tomar como suyo lo que no es suyo. Tomar como su casa lo que no es su casa. Entonces se mete aquí en Edén, en la casa del hombre, el lugar donde está Dios, usa lo que le parece y consigue algo que es terrible. Hemos de ver que no tiene respeto de nada ni de nadie. Hemos de ver al diablo así, alguien que no tiene respeto de nada ni de nadie. Y él, cuando entra en este lugar, ¿qué es lo que hace? Roba. Se lo robó todo al hombre. Le robó la santidad, le robó la comunión con Dios, le robó la vida eterna que tenía, porque Dios lo hizo para vivir, no para morir. Se lo robó todo, le dejó sin nada. De manera que Dios, al sentenciar al hombre por su pecado, le echó de la casa que tenía. Lo sacó del huerto del Edén y puso aquellos dos ángeles con aquella espada que se revolvía para que no volviera a entrar. El hombre lo perdió todo, porque el diablo robó en su casa. Entonces, ¿qué hemos de aprender de todo esto? ¿Qué hemos de ver de todo esto? Como os decía, cada uno de nosotros en nuestra vida personal somos una casa. Hay aquel versículo en que el apóstol Pablo escribe a los hermanos corintios, en 2 Corintios, que hablando de nuestro cuerpo, lo que antes Daniel nos citaba como esa primera vida que era, esperad que me acuerde la palabra, el bios, el apóstol Pablo, refiriéndose a esa vida que tenemos en ese cuerpo, y el alma que es la psique que lo acompaña y que le da la vida, dice, si la casa terrestre de nuestra habitación se deshiciere, tenemos casa en los cielos. No hecha de manos, eterna en los cielos, que no se deshace. Está hablando de nosotros, de nuestra vida, de nuestro cuerpo, como una casa que se deshace y llega un momento que nos morimos. Es así, vamos envejeciendo y acabamos muriendo. Tenemos entre nosotros personas que han envejecido ya mucho y gracias al Señor aún están entre nosotros. Pero cada uno de nosotros notamos la señal de que vamos envejeciendo, ¿verdad? Miremos una foto de hace 20 o 30 años. Diremos, madre mía, ¿quién te ha visto y quién te ve? ¿Eh que sí? Bien. Esto es lo que ocurre. Somos una casa que se va envejeciendo, pero somos una casa. Y tenemos la seguridad de que el día que esta casa se haya deshecho del todo, iremos a la casa del Señor que está en el cielo. Esta es nuestra gran esperanza que nos consuela. Pero cada uno somos una casa que tenemos que cuidar. Y que la tenemos que cuidar en la vida Zoe, que nos hablaba el hermano, en la vida de la comunión con el Señor. Además de nuestra casa personal, que somos cada uno, tenemos una casa familiar, donde vivimos con nuestra familia. Será un pisito, será una gran casa, será lo que sea. Hay quien vive en una tienda, hay quien vive en una choza, hay quien vive en una cabaña, es igual.
Lo importante es el lugar donde vivimos, el techo que nos cubre y las personas que están con nosotros allí. Esa es nuestra familia. Y tenemos que, igual que cuidar nuestra casa personal, cuidar nuestra casa familiar. Porque sabemos que el diablo tiene el propósito siempre de venir y robar. Y hay una tercera casa, que es lo que es la iglesia. El apóstol Pablo, cuando le escribe a Timoteo, en el capítulo 3 de la primera carta, el versículo 15, le dice: y si yo tardo en venir, para que sepas cómo te conviene conducirte, dice, en la casa de Dios. ¿Y cómo continúa el versículo? Que es la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. De manera que la iglesia de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo, es una casa. Lo es la iglesia universal, que todos formamos parte de ella, y lo es la iglesia local, en la que cada uno somos miembros. Y es una casa. Y como es una casa, ¿qué hay que hacer con la casa? Cuidarla, hay que guardarla, ¿eh? Las tres patas: nuestra vida personal, la casa familiar y la casa que es la iglesia. Todo eso se tiene que guardar, porque no vamos a poder impedir que el ladrón venga a robar. No lo podremos impedir, porque vendrá. Pero sí que podemos impedir que robe. Es el ejemplo del Señor. Si el padre de familia supiera a qué hora va a venir, velaría y no dejaría que el ladrón robara. Eso es lo que tenemos que aprender. Que el ladrón vendrá, claro que vendrá. Vendrá más veces de las que pensamos. Pero lo que hemos de hacer es no dejar que robe. Y decimos, bueno, ¿y cómo podemos identificar a este ladrón? Para saber que es un ladrón y que nos va a robar. 12:59, ¿qué hora me ha dicho? ¿Qué hora me has dicho, Javi? No, 1:15 no llegaremos. Pero quizá a la 1:10 sí, si me permitís, hermanos, con vuestro permiso sigo adelante. ¿Cómo podemos identificar a este ladrón? Porque lo primero que hemos de saber es quién es un ladrón y cómo se identifica. Porque si no, ¿cómo sabremos quién es el que viene? El Señor Jesús nos enseña muy claramente esto, muy claramente, en un capítulo tan conocido como el de Juan 10, que es el capítulo que nos habla del buen pastor. Juan 10. ¿Cómo empieza Juan 10? De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, el tal es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Vamos a identificar quién es el ladrón y en contraposición vamos a identificar quién es el pastor. ¿El pastor por dónde entra? Por la puerta. ¿El ladrón entra por la puerta? No. ¿Por dónde entra el ladrón? Por otro lado. ¿Por donde puede? ¿Quién lo ha dicho por donde puede? La hermana lo ha dicho. Por donde puede. Esta es la gran diferencia. Hemos de ver... Este es un versículo que nos pone en alerta. Porque hemos de ver a todo aquel que no entra por la puerta. Y hemos de saber que el que no entra por la puerta viene a robar. El que entra por la puerta tiene unas características que son propias del que es el pastor. El pastor es el que cuida al rebaño. Lo lleva donde hay el alimento, donde está el agua, que estén protegidas, que no les hagan daño las ovejas. Todo aquel que entre por la puerta de nuestra vida, de nuestro hogar o de nuestra iglesia, será alguien que vendrá con un carácter pastoral. Es decir, será alguien que nos mostrará amor, que será claro, que buscará nuestro bien, que querrá que tengamos paz, que nos traerá bienestar espiritual, alimento espiritual. ¿Será un pastor o no? En el sentido que entendemos los creyentes. Pero tendrá ese carácter, el carácter que tiene un pastor, que es el bien de aquel a quien va a atender, o a quien va a visitar, o a quien va a conocer, o a quien va a tratar.
todo aquel que entre por la puerta tendrá este carácter. El que no tenga este carácter no entrará por la puerta, porque el que entra por la puerta es honesto y viene de frente y tú lo ves. El ladrón, nos dice el Señor, que sube por otra parte. El que viene a robar no entra por la puerta, no viene con un carácter de pastor. El que sube por otra parte puede entrar por un agujero que se haya hecho en la pared, que se haya hecho en el techado, y por allí se cuela. El que viene por ese lado no hemos de dejar que nos robe, porque viene a robar. Y las características que tendrá es que nos querrá robar lo que sea. Nos querrá robar la santidad, nos querrá robar la paz en nuestros corazones, nos querrá robar la armonía que tenemos entre nosotros, nos querrá robar la doctrina de la palabra del Señor, e incluso nos puede querer robar los miembros. No ha entrado por la puerta, ha entrado por el otro lugar. Y el apóstol Pablo, tomando esta enseñanza de la palabra del Señor, de esta enseñanza del Señor Jesús, hablando a los ancianos de la iglesia en Éfeso, cuando ya se despedía de ellos y sabía que no les volvería a ver, les dice unas palabras que están totalmente relacionadas con lo que el Señor Jesús enseña en Juan 10. En Hechos 20-29 dice: porque yo sé esto, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al ganado. El apóstol Pablo sabía que esto iba a pasar. No era una imaginación, no era una presunción. Sabía que esto pasaría, porque es algo que forma parte de la vida de la Iglesia desde el principio, porque el diablo quiere dañar la Iglesia. Y él sabía que en un momento u otro vendrían estos que querrían dañar. Y estos que quieren dañar, ¿cómo los califica? Lo ilustra con el ejemplo de los lobos rapaces. Los lobos rapaces es una figura que nos hace entender muy claramente las cosas. Un lobo, cuando entra en un corral, quiere matar una oveja para comérsela, que eso forma parte, podríamos decir, de la lógica de su alimentación. Pero un lobo no solo quiere matar a la que se va a comer, sino que las quiere matar a todas. Un lobo, cuando entra en un corral, mata a todas las ovejas, pero no a todas se las come, se come una, pero las demás las mata también. Por eso el apóstol Pablo dice que no perdonarán al rebaño. No habla solo de una, habla de todas. Los lobos rapaces tienen esta característica. Por eso los pastores, cuando hacen los apriscos, que es el lugar donde se meten las ovejas, si os habéis fijado alguna vez, cuando hacen esto de los perros que las meten en el corral y tal, ¿lo habéis visto alguna vez esto? Bien. En Cataluña hay una competición de esto, de gossos d'atura. Fijaos que todos los apriscos son redondos, son circulares. Ninguno es cuadrado. ¿Por qué? Porque si el aprisco es circular y un lobo se mete, las ovejas corren dando vueltas en círculo y es más difícil que las mate a todas. Pero si el aprisco fuera cuadrado, las ovejas se acaban encajonando en una esquina y el lobo las tiene todas allí a su alcance. Los pastores saben esto y por eso lo hacen así. Y nuestra iglesia tenemos que aprender a hacer un círculo para que las ovejas estemos dentro y estemos seguras. Y que si entra un lobo podamos tener más posibilidades de salvar al rebaño. Es posible que una oveja falte. Siempre puede pasar, pero no se perderá todo el rebaño. En todo caso, se perdería una. Bien, y el Señor Jesús, porque podríamos decir, caramba, pues lo tenemos mal. Pero el Señor Jesús nos habla de una manera muy consoladora y muy instructiva en el Sermón del Monte. En Mateo, en el capítulo 7,
y el versículo 15 nos dice: y guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, mas por dentro son lobos rapaces. Cuando habla de los falsos profetas, pues habla aquí el Señor de aquellos que en aquel tiempo y anteriormente en el pueblo de Israel venían a hablar la palabra del Señor, pero el Señor no se la había dado. Hablaban de su propia imaginación, de lo que ellos se habían inventado y de lo que a ellos les parecía. Y el Señor dice: guardaos de estos, yo no los he enviado. También le profetizó mucho a Israel. Dice: yo no les he enviado a decir esto, y como veréis que esto no se va a cumplir, porque se lo han inventado ellos, porque yo no se lo he dicho, veréis que son falsos profetas. Siempre había un argumento para ver quién era falso profeta, en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento también. El Señor nos dice: cuidado, porque vienen a vosotros, son lobos rapaces, pero vienen vestidos de ovejas. Se disfrazan como alguien del rebaño. Es lo que el apóstol Pablo define como aquellos que tienen apariencia de piedad, pero han negado la eficacia de la fe. Y Pablo dice: de estos guardaos. El Señor nos dice: cuidado con aquel que tiene apariencia de piedad, que es un lobo rapaz que va vestido de oveja. Y yo digo: Señor, pero ¿yo cómo puedo saber quién es? Y el Señor me da la solución, me da la respuesta en el versículo siguiente. Versículo 16. Por sus frutos los conoceréis. Es una sentencia clarísima del Señor Jesús. Por sus frutos los conoceréis. Y esta es una ley que es inexorable, se cumple siempre. Porque como el mismo Señor dice: ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? ¿Habéis visto algún abrojo que de higos? ¿O algún espino que de uvas? Es imposible. Pues por sus frutos los conoceréis. No por lo bien que hablan, por lo bien que se explican, por la dialéctica que tienen, por lo simpático que se hacen. No, no mires eso. Mira sus frutos, mira su vida. Y cuando veas su vida, entonces verás si es una oveja de verdad o si es un lobo rapaz que se ha vestido de oveja. Los frutos no engañan. Nadie puede engañar a los frutos de la vida. Ningún hombre puede hacer que sus frutos no se manifiesten o que se manifiesten engañosamente. Es imposible porque es una ley que el Señor Jesús ha dado. Por sus frutos los conoceréis. Así que, hermanos, nos encontramos con esta situación de que el Señor Jesús en Juan 10, es un versículo que hemos leído antes aquí en la pantalla, Juan 10:10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. A todos los que pueda. Ese es el ladrón. Entonces, frente a todo esto, los que somos del Señor y que nos encontramos en situaciones duras, porque ¿a quién no le han robado alguna vez? Ya no hablo en lo material, a mí me han robado alguna vez también. Me han robado en la calle, me han robado en el taxi, me han robado. Porque hay ladrones en todas partes. Pero ¿y en lo espiritual? ¿A quién no le han robado alguna vez en lo espiritual? ¿En tu vida personal no te han robado alguna vez la paz y la comunión con el Señor? ¿Alguien que te ha hecho algo? ¿Un ladrón que ha venido y te lo ha quitado? ¿En tu vida familiar no ha venido alguna vez el diablo y te ha robado? ¿No te ha robado alguna vez un hijo y se lo ha llevado de los caminos del Señor? Nos ha robado. ¿En la iglesia no te han robado nunca? Nos han robado a todos alguna vez en las iglesias, a unos de una manera y a otros de otra. Pero nos han robado cosas, nos han robado armonía, nos han robado paz, nos han robado felicidad en la comunión, nos han robado hermanos. A todos alguna vez nos han robado. Y en esto hemos de consolarnos los unos a los otros, porque no hay a quien le haya pasado y a quien no. Es que nos ha pasado a todos. Hermanos, consolémonos. Digamos, hermanos, a todos alguna vez nos han robado. Concluimos. El Señor cuida de nosotros. Este es el mayor consuelo que hemos de tener. Que por encima de todo el Señor lo sabe todo, lo gobierna todo y lo cuida todo. Pero tenemos una responsabilidad, igual que Dios le dio a Adán en el Edén. Tenemos una responsabilidad
de que hemos de saber cuidarnos. Nuestra vida, nuestro hogar y nuestras iglesias. Hemos de saber cuidar todas estas cosas. Y concluimos con un versículo que os lo voy a leer, que está en Marcos, en el capítulo 13 y el versículo 37. Unas palabras del Señor Jesús también a sus discípulos. El último versículo de este capítulo dice: y las cosas que digo a vosotros, a todos las digo, velad. Velad. Esta palabra velad es la palabra gregareste. De ahí viene el nombre Gregorio, que significa, Gregorio significa vigilante. El soldado que está en una garita y cuida el cuartel. El vigilante. Yo en el servicio militar tuve que hacer muchísimas guardias en muchos lugares y sé lo que es un vigilante, el que vigila de día y el que vigila de noche. Y el que vigila de noche aún ha de tener más cuidado que el que vigila de día. Y ahora estamos en tiempos de mucha oscuridad, de mucha noche. Todo es oscuro. Cuando salgamos por la puerta todo es oscuro. Todo va en contra de nuestra fe. Nuestra vida está llamada, como dice el Señor Jesús, a vigilar, a estar vigilando dentro del corazón nuestro hogar, nuestra iglesia, todo lo que nos rodea. Estar vigilando. Hermanos, atentos a quien no entra por la puerta. Digámonoslo unos a otros, por favor. Estemos atentos a quien no entra por la puerta. Estemos atentos a todo lo que se ve y oye por internet. Estemos atentos, que ahí hay mucho resquicio para entrar. Ahí hay muchos que no entran por la puerta, que entran por esa línea y acaban entrando y acaban haciendo daño. Mucho cuidado con todo lo que vemos y oímos. Atentos a quien no entra por la puerta y atentos a los frutos de cada persona, porque los frutos no engañan. Miremos el fruto de las vidas, estemos atentos a la vida de las personas que nos rodean. Y quedémonos con este último lema. Queridos hermanos, nos decimos a los otros, por favor, ayudémonos en oración y por favor, hermanos, que no nos roben nada. Que el Señor nos ayude, que nos bendiga y que así sea. Amén.